Y vayan conmigo a Lucas, por favor, porque mucha gente nomás abre la Biblia o el iPad y no abren su corazón. Entonces, abran su corazoncito, por favor, y acompáñenme a los evangelios según San Lucas. Voy a darle lectura a San Lucas 18, versículo 1. Esta no es una serie. Ya terminamos la serie después de 32 temas. La semana pasada di el último tema. ¿Cuántos se edificaron, hermanos, con la serie de los milagros de Jesús? ¿Hizo un milagro el Señor en su vida? ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Fueron 32 entregas, imagínense. Que el Señor no haya hecho algo en su vida en 32 predicaciones, yo creo que sí, hermano. Y este no es una serie, son temas individuales, porque bueno, hay una necesidad. Mi trabajo siempre es predicar la palabra del Señor y atender la necesidad. Y estos 2 o 3 temas que voy a dar son concernientes a la oración. ¿A cuánto les gusta orar, por cierto? Bueno, nos vamos a dar la tarea de entender qué es la oración, cómo puedo orar, es válido, lo estoy haciendo bien, qué hago cuando oro. Bueno, todos esos principios vamos a estar aprendiendo, así es de que lo animo a que esté presente, por favor. Vaya conmigo al capítulo 18, versículo 1, ponga su mirada, yo le doy lectura. Y vamos a extraer principios, mis amados. Dice la Biblia: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, ¿de qué, mis amados? De orar cada 8 días, de orar siempre y no desmayar. Todo cristiano sin excepción debemos de entender que orar es considerado una necesidad. Anótele, por favor. Todo cristiano sin excepción necesita saber que orar es una necesidad. ¿Por qué, Marco? Punto número 1. ¿Qué es necesidad? Necesidad es un hecho real que obligadamente debe de atenderse. Dije obligadamente, estamos hablando de necesidades. Debido a que si no se atiende, si se ignora, habrá consecuencias negativas y muy lamentables, ¿Me ayudas más, Marco? Claro que sí, para eso estamos. Voy a mencionar algunas que son necesidades. ¿Cuántos les gustaría dejar de respirar? ¿Qué pasaría conmigo si dejo de comer? Si dejo de dormir, si dejo de descansar, incluso si debo de trabajar, porque trabajar también es una necesidad. ¿Qué sucedería si yo no le pongo la plena atención y atiendo esas necesidades? Usted muy sabe, mi amado, que sería catastrófico, sería fatal, incluso me atrevo a decir que es mortal. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Por qué la oración se convierte en una necesidad para el cristiano? Bueno, nada más ni nada menos porque es la comunicación directa con el Creador de todo el universo. Así de sencillo, mi amado. Solo imagine no tener comunicación con Dios. ¿Cuántos se han dado cuenta cuando hay familias que pierden comunicación con los suyos? ¿Han escuchado cosas que han sucedido, así como lo último que ocurrió en Puerto Rico? Nosotros teníamos, llegaron unas familias aquí que estaban, hermanos, en una situación terrible, porque tenía, no días, meses que no se comunicaban con su familia. Meses. Hubieran mirado la situación de los hermanos. Era una necesidad hablar, saber cómo estaban. ¿Cuántos hemos desatendido esa necesidad o la hemos tenido un poco? Va a estar bien bueno esto, hermano. Yo lo animo a que abre su corazoncito. Es algo lamentable, ¿no? Cuando alguien ya no tiene comunicación con alguien que verdaderamente le interesa. ¿Qué ha sucedido? Usted y yo hemos sido testigos. Las noticias han dado muchas evidencias. ¿Qué ha sucedido con las familias que se separaron, hermanos? No me quiero meter a ese tema, ¿verdad? Porque luego los pastores nos quieren demandar, ¿no? Que se mete uno en la política. ¿Qué ha sucedido, mi amado? Ha habido familias separadas. No hay comunicación. ¿Usted ha escuchado una entrevista de una de esas familias? ¿Sí o no? Pongámonos en los zapatos de ellos, hermanos. Cuando se experimenta eso es algo terrible. Es una necesidad comunicarse definitivamente. Y esa necesidad, cuando no se suple, se convierte en una pesadilla.
Es algo traumante, mis amados, es algo bastante doloroso, ¿verdad? Por eso todo aquel que no ora, que no siente la necesidad, es un problema bien grande y muy serio. Es más serio de lo que usted imagina, para los que han tenido un poco la oración. La palabra oración, en este tema me voy a centrar mucho en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nosotros, muy probable 2 temas que dé, me voy a centrar más, ¿verdad?, en todo el contexto bíblico, pero creo que en este lleva más del Antiguo Testamento. Si usted abre su Biblia en Génesis 20, versículo 7, yo quiero explicarles qué significa la palabra oración según el hebreo. Y en Génesis 20, versículo 7, hay una mención acerca de lo que es orar. Vamos a comenzar desde el principio. ¿Cuántos saben que Génesis significa el principio? Bueno, ya lo sabe, si no lo sabía. En Génesis 27 dice la Biblia: ahora pues, devuélvele la mujer a su marido, palabras de Dios, porque es profeta. Y orará por ti, voy a subrayar la palabra orará por ti y vivirás. Dios dirigiéndose prácticamente a una persona que estaba tomando una mujer que no era de él. Regrésasela, él va a orar por ti. Esa palabra orar, acuérdense bien que la oración del impío, ya abundaremos más, la oración de una persona que no obedece a Dios, dice la Biblia que no solamente no la recibe, sino es abominación, hermano. Es algo que detesta, que rechaza al Señor. Por eso Él quiere siempre que de una manera justa, a cuentas con Él, oremos. Y le dice: Él es profeta, Él va a orar y yo voy a recibir la oración. Esa palabra orar, según el hebreo tefila, significa intercesión, significa súplica, también significa ruego, significa interceder. En el Salmos 25, versículo 14, dice la Biblia que la comunión, y se lo sabe muy bien, la comunión íntima es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la oración, Marcos, según la Biblia? Muy bien, miren. Para tener comunicación directamente con Dios, sin intermediarios. Para eso es la oración, ¿no? De hecho, la palabra comunión significa, del hebreo sod, significa consultar. Cuando alguien en verdad se dispone a orarle a Dios, le está consultando, se está comunicando, se está expresando, hermanos. Es en ese lugar, en esos momentos cuando la persona expresa intimidad, cuando se expone a recibir el consejo de parte del Señor, ¿no? En el ámbito espiritual, escuchen bien, esto es bien importante, mis amados. En el ámbito espiritual está prohibido tomar vacaciones y dejar de orar. Está estrictamente prohibido en el ámbito espiritual, porque en el ámbito secular usted puede tomar vacaciones, ¿sí o no? Puede descansar de su trabajo una semana, hasta una quincena, un mes. Puede tomar un descanso en su escuela de verano. Usted no va a la escuela de verano. Está bien, eso es válido. Usted se puede dar el lujo de descansar en cualquier ámbito secular. Pero mucho cuidado con darse vacaciones en el ámbito espiritual y deje de orar. Es bastantísimo peligroso, mis amados. Jamás debemos de ausentarnos de buscar la presencia o la relación directamente con Dios. ¿A quién le gustaría dejar de comunicarse con Dios, mi amado? ¿A quién le gustaría cortar esa manera de expresarse? ¿A quién le gustaría dejar de tener intimidad con el Dios vivo? Yo les hago una pregunta. La Biblia dice que Dios es espíritu. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad que sí? Pero es alguien con quien tenemos un diálogo directo. A Él le plació y siempre estará dispuesto a contestar tus oraciones y las mías. En el Salmos 34, en el versículo 15, dice la palabra del Señor, para los que no creen, porque a veces nos falta, ¿no? A veces, ¿a poco sí, Marco? Yo como que siento que vine a perder mi tiempo el sábado a las 6, Marco. Bueno, eso depende de ti, ¿no? ¿Sí o no? Eso depende de su corazón y del mío, ¿a poco no? Yo como que siento que vengo a perder el tiempo a interceder, Marco, el domingo a la 1.
La misma respuesta, mi amado. Eso depende de usted y de mí. El Salmos mismo no lo confirma. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Por eso es bien importante, mis amados, entender qué significa ser justo delante de Dios. ¿Qué es ser justo por parte de Dios? Marco, miren, ser lavados, ser limpiados, ser perdonados por la gracia y la misericordia del Señor Jesús, ¿verdad? Ahí lo que hizo ahí en la cruz, que dice Romanos 5, capítulo 1, todos se lo saben. Justificados pues por la fe, tenemos paz ¿para con quién? Para con Dios, mis amados. Por eso también debemos de estar bien seguros que haya evidencias de ser justo. Porque justo, pues te puedes topar a alguien que se llame así también, ¿no? Yo tenía un vecino hace muchos años, ¿no? Que se llamaba Justo, pero hubieran mirado la terrible vida injusta que llevaba con la pobre mujer que tenía. A su burro o su burra le daba con el garrote, con todo, hermanos. No, era un hombre injusto en toda la extensión de la palabra, pero se llamaba Justo. ¿Cuántas veces nos llamamos justos en una iglesia? Y no sabemos ni siquiera qué es justicia o si estoy viviendo en justicia, ¿no? Debemos de dar evidencias de ser justos, hermanos, porque llamarme el superpredicador, pues es bien fácil, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero dar evidencias de superpredicador, eso es lo interesante, es lo que le interesa a Dios, ¿va? Dios ya me justificó, ¿no? Entonces debo de manifestar una vida justa, recta, limpia, una vida reverente delante del Señor. ¿Qué dijo Cristo Jesús en base a las bienaventuranzas de la gente que le gusta vivir en justicia? San Mateo 5, versículo 6. Bienaventurados, doblemente bendecidos, privilegiados, los que tienen hambre y tienen sed. ¿De qué, mis amados? De justicia. Mira, se lo sabe muy bien. Porque ellos serán saciados. El hambre y la sed son necesidades, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguien tiene 15 días que dejó de comer aquí? A ver, dígame. A ver, ¿habrá un moy por ahí que dejó de comer 40 días? A ver, por ahí un moy. Bueno, ahí hay un moy, pero come todos los días. A ver, por ahí un moy que dejó de comer 40 días, que subió a pedirle las tablas al Señor. No hay nadie que haya dejado de comer 40 días aquí, de los presentes, yo no lo creo. ¿Ah? Bueno, pero según la Biblia sí lo han hecho, hermanos. Jesús y Moy, tremendos hombres, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Les vuelvo a reiterar, el hambre y la sed son necesidades que deben de ser atendidas. Son asuntos de primera necesidad. ¿Para qué? Para mantenernos vivos, ¿no? Si usted y yo no vivimos una vida justa, correcta, aceptable o agradable delante de Dios y delante de los hombres, bueno, entonces esa sed y esa hambre, entonces muy probable no va a ser saciada por parte del Señor, mis amados. Por medio de la oración, el creyente expresa los más íntimos pensamientos. El creyente expresa lo que sentimos, lo que deseamos, lo que aspiramos. También expresamos nuestros temores en base a la oración. También expresamos a Dios nuestra esperanza. También expresamos, ¿verdad?, ese estado de ánimo. Muchos no vienen de mucho ánimo. Unos vienen con un ánimo bien decaído hoy, ¿verdad? Unos vienen tristes, yo no sé. Pero precisamente el Señor da la instrucción, ¿no? Fue en el mismo Edén donde la Biblia nos narra que efectivamente Dios entabló una comunicación directa con el hombre. ¿Cuántos hemos leído Génesis 3, versículo 9? Si se acuerdan, cuando Dios comenzó a interactuar literalmente con el primer hombre. Le dice ahí en Génesis, bueno, y lastimosamente fue cuando fallaron, ¿no? Pero antes de que fallaron, ahí en Génesis 2, versículo 15, Dios le dijo, dice la Biblia, Dios le dijo, de todo árbol que ves, Adán, pueden comer. De todo, la palabra dijo, esa es una palabra clave, hermanos, se estaba comunicando directamente. ¿Y qué podemos decir cuando le empezó a decir el Señor, ¿qué has hecho? Génesis 3, versículo 9. Jehová, dice la Biblia, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Empezó a interactuar, mira, ¿dónde estás? Y le dijo, le responde Adán, pues escuché tu voz ahí en el huerto y tuve miedo, me dio miedo y me escondí.
Había una comunicación, ¿a poco no? ¿Sí o no? Estaba escuchando la voz directamente del Dios vivo, mi amado. Eso es lo que quiero subrayar. Entonces la Biblia narra que a Dios mismo le plació tener esa relación directa, hermanos. Este cuadro donde comienza a interactuar Dios y el hombre, en este cuadro podemos ver, hermanos, que hay una intimidad abierta y al natural, para todo aquel que no lo cree, ¿no? De ahí en adelante también la Biblia dice, ¿verdad? Ahí en Génesis 4:26, que comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. Porque la palabra invocar también es consultar, también es hablar, pedir, invocar, ¿verdad? Los hombres también comenzaron a hacer eso, ¿no? Si se acuerdan, ¿verdad? Que cada vez que un hombre de Dios, por decirlo, si hablamos de Noé, después del diluvio, ahí en Génesis 8, versículo 20, dice la Biblia que después del diluvio, cuando él descendió del arca y salió, lo primero que le hizo este hombre fue un altar a Dios, y empezó directamente, ¿verdad?, a comunicarse. Que fue también lo que hizo Abraham, ahí en Génesis capítulo 12, versículo 1. Ellos se comunicaban con Dios. Ellos tenían constantemente, ¿no? Y en agradecimiento, ellos siempre hacían un altar, levantaban un altar y comenzaban a decirle: muchísimas gracias, Señor, por decirlo a Noé. ¿Quién no puede darle gracias a un Dios que lo guardó de morir ahogado con su familia? ¿Quién no puede darle gracias a Dios por eso, hermanos? Él lo manifiesta, le hace un altar. Acuérdense bien que hacer un altar para darle un sacrificio, eso significa perseverancia, hermano. Eso significa esfuerzo para darle a Dios lo que mi corazón pone. Porque muchas veces no queremos hacer nada, ¿no? Y decimos que queremos agradar a Dios. Entonces, el hombre se acercaba a Dios, se relacionaba con Dios en reconocimiento de su santidad y le ofrecían víctimas propiciatorias, ¿verdad? Porque ellos reconocían: sí, mi Dios, solamente tú mereces todo. Pero empezaba a interactuar, ¿va? A hablar directamente. La oración abarca los siguientes ámbitos, ¿verdad? Voy a tocar partes de lo que abarca todo lo que es la oración. Usted puede hacer, en base a la oración, puede hacer peticiones. Ese es el punto número 1. Hay un ejemplo en Génesis 28, en el versículo 20 al 22, en donde dice la Biblia, si usted quiere ahí, ¿no? Capítulo 28 de Génesis, dice la Biblia en el versículo 20: e hizo Jacob voto, un compromiso, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Si usted lo lee con detenimiento, a lo mejor dice: oye, Marco, ¿eso significa que Jacob puso condiciones? No se vaya a equivocar. Porque muchas veces usted y yo nos acercamos a Dios y le empezamos a orar como diciendo: ¿a poco sí se vale poner condiciones? Jacob no estaba poniendo condiciones, hermano, Entendámoslos muy bien. ¿Quién es el que pone las condiciones, hermanos? ¿El creyente en base a la oración? Jamás. Dios es el que dice, Dios es el que cumple, Dios es el que decreta y concreta, ¿a poco no? Él es Dios, hermano. Entonces, lo que estaba haciendo este hombre, al decir: si sucede esto, lo que estaba haciendo este hombre es declarar su compromiso. Señor, yo sé, ¿verdad?, que lo que yo voy a decir lo vas a escuchar, y yo sé que también me vas a responder, mi Dios. Lo que estaba haciendo este hombre es comprometerse, hermanos, comprometerse. Y aquí tenemos que entender también usted y yo que cuando usted dirige su oración, sépase que hay compromiso, Este hombre expresó prometiendo lealtad y prometiendo servicio. ¿Cuántos levantamos peticiones delante de Dios, pero se nos olvida el compromiso, hermanos? ¿Sí o no? O sea, todos oramos, todos pedimos, pero el compromiso. ¿Ah? Queremos que Dios nos cumpla, pero a nosotros se nos olvida hacer nuestra parte, ¿a poco no? Por eso es lo que estaba diciendo este hombre, no en base a la oración. Yo me voy a comprometer, porque, hermanos,
Dios se place en el compromiso. Él no obliga a nadie, sin duda. Él no te obliga. Dice la Biblia en Filipenses 4, versículo 6, que por nada, escucha bien, hermano, por nada estéis afanosos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Qué significa eso, Marco? Mira, el problema no es, hace rato decía yo algo, ¿no? Así, medio, como que se escucha como un pleonasmo, ¿no? El problema no es el problema, hermanos. El problema no es buscarle una solución al mismo, porque problemas vienen, dificultades vienen. El problema no es el afán, perdón, el problema no es la necesidad, el problema es el afán, hermanos. Ese es el problema. Por nada estéis afanosos, porque hay cosas que necesitamos. Si nos sean conocidas vuestras peticiones, y ahí está, miren, delante de Dios, en toda oración, cada vez que tú le pongas la petición a Dios, cada vez que tú te comunicas con Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Qué significa eso, Marco? Que yo debo ser agradecido. O sea, yo estoy interactuando, estoy pidiendo a Dios, le estoy consultando, le estoy diciendo, sí, pero mi primera acción de gracias debe ser mi acto de gratitud, hermanos, mi agradecimiento delante de Dios, ¿no? Eso debe ser recto, íntegra, sin dobleces, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay cosas en nuestros corazones que te marcan una valla, una barrera. Isaías 59, versículo 2, lo dice bien clarísimo, hermanos. Pero vuestras iniquidades, ¿qué es iniquidad, Marco? Iniquidad es quebrantar la ley. Un inicuo es una persona que no le importa la ley. De hecho, la palabra inicuo en el griego significa una persona que se lleva por los pies las autoridades, pues. Pues vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Fíjense, vuestro Dios. Si hay manera de poner un bloque, hermanos. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjense que si hay maneras, hermanos, de bloquear el paso para que el Señor Jesús sí oye, ¿no? Sí oye. Pero ahí la palabra para no oír es: no te va a bendecir. Él no puede cumplir, porque Dios es un Dios justo, ¿no? ¿A poco no? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Acuérdense bien, hermanos, miren, ¿cuántos se acuerdan de Saúl? Que desechó el consejo de Dios. Saúl, así como Judas, tuvo su chance, hermanos, porque Dios a todas las personas, ¿verdad?, en su justicia, sin excepción, a todos les va a dar la oportunidad, porque qué injusto sería mandar, en este caso, al infierno y próximamente al lago de fuego y azufre a las personas sin darles la oportunidad. Sería injusto, ¿verdad que sí? ¿Sí o no, hermanos? Por eso esa doctrina de que los niños se van al infierno, esa es una herejía. Escúchenlo bien. Esa es una herejía, hermanos. Herejía. Lo dice la Biblia, ¿no? Entonces hay una manera de dejar de comunicarnos con Dios. Cuando usted y yo ponemos barreras. Dios no pone barrera, hermanos. Él está abierto, Él está dispuesto, ¿no? Cuando este hombre llamado Saúl decidió vivir una vida impía, este hombre perdió la comunicación directa con Dios, porque Él estaba dispuesto para hablar con el rey de Israel, ¿sí o no? De hecho, Saúl fue el primer rey de Israel, porque la gente estaba celosa, ¿no? Queremos rey, Señor, así como las otras naciones. Bueno, yo no quiero eso, pero ¿ustedes quieren? Ahí les va. Y que van mirando a Saúl, un hombre más guapo que usted. No, pues ese es, mira. Tráemelo, por favor. No, para rey, pues está excelente, mira, alto, bien parecido, ¿eh? No, está tremendo ese hombre, tráigamelo, por favor. Y ahí está Israel, miren, consintiendo cosas, ¿no? Entonces, cuando este hombre fue desechado, dice la palabra del Señor que se le acercó un hombre de Dios. ¿Cuántos se acuerdan del profeta? ¿Verdad que sí? ¿Cómo se llamaba ese profeta? A ver, gente que estudia la Biblia. ¿Cómo se llamaba? Samuel. Y le dijo: por cuanto tú desechaste el consejo de Dios, Dios te desechó a ti. ¿Sí o no, hermanos? Este hombre terminó consultando incluso brujos, brujas, adivinas.
¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Hermanos, hay un peligro. Hay gente que dice que sí se comunica con Dios, que sí escucha a Dios. Pero la realidad, mis amados, es que muchos andan escuchando voces bien extrañas. Y sabrá Dios qué voz, yo no te voy a decir. ¿Verdad que no? O sea, mi trabajo no es el trabajo de parte de Dios, porque la comunión tiene que ser muy, pero muy personal. ¿Sí o no? Cuando la gente deja de escuchar la voz de Dios, está en una condición, está en una tentación de escuchar otras voces. ¿Sí o no, hermanos? Pues ya vine aquí, ¿verdad? Pues el Señor ya no me responde ni por profeta, el Señor ya no me habla ni por aquí ni por allá. Sí, claro que sí. Acuérdate lo que dice las Escrituras. Rechazas a Dios, Dios no tiene, la Biblia dice que Dios es un Dios puro, un Dios santo. Él no tiene nada que ver con la impureza ni la injusticia. ¿Para qué más es la oración, Marco? Según la Biblia, la oración es para exclamar acción de gracias, hermanos. En el Salmos de Asaf, dice la Biblia aquí en Salmos 75, versículo 1, si usted rápido para la Biblia, yo lo tengo aquí listo, para que no se me duerma, abra la Biblia usted. Salmo 75, versículo 1, dice la Escritura. Voy a ir con usted pues para que no se me duerma, porque veo que ya están listos para dormir. Está muy aburrido esto, ¿ah? ¿Verdad que sí está bien aburrido? Salmo 75, versículo 1, dice la palabra del Señor. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Y dice algo bien interesante, pues cercano está tu nombre. Esta acción de gracias que expresa, ¿verdad?, este hombre, surge nada más ni nada menos de la admiración de las virtudes de Dios, hermanos. Al observar sus grandes e incomparables maravillas que hace Dios. Por eso yo muchas veces digo, ¿a poco no has visto lo que hace Dios en ti? Y la gente parece como que no ve nada, hermanos. Y este hombre expresa de una manera, ¿verdad?, profunda esa admiración de parte de Dios. Gracias, mi Dios. Él no le pidió nada ahí. Él simplemente llegó y le expresa esa tremenda admiración. Muchísimas gracias, Señor. Gracias. ¿Cuántos hemos mirado maravillas de parte del Señor en nuestras vidas, hermanos? ¿Cuántos? ¿Sí o no? ¿Va que sí? Cuando el creyente comienza a experimentar quién verdaderamente es Dios, miren, da gracias por lo que recibe y hasta por lo que deja de recibir. Te lo pongo bíblicamente, Daniel 3:17. ¿Te acuerdan esos hombres cuando estaban a punto de echarlos ahí a este horno de fuego? ¿Sí se acuerdan? ¿Ah? Daniel, Ezequiel, Misael, Ezequías, Belsasar, Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. ¿Se acuerdan que les cambiaron los nombres al idioma babilónico? ¿Sí o no? Bueno, les cambiaron el nombre, pero la identidad la tenían, hermanos. A mí me pueden pintar de faraón como a José, pero el corazón no lo pueden pintar de faraón. ¿Sí o no? La identidad, mi amado, no nos la quita nadie. ¿Cuántos se identifican con Dios? Bueno, estos hombres se identificaron con Dios. Daniel 3:17 dice, ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Y si no, sépase, oh rey, que no nos lo doblegaremos a tus dioses. Sí, si Dios hace, gloria al Señor, yo le doy gracias. Y si no hace, sigue siendo mi Dios. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, el creyente aprende a hacer una acción de gracias por lo que recibió y por lo que no recibió. Si tú recibiste algo que parece malo y estás caminando en la senda de la justicia, no te preocupes, hermano. Es Dios que se manifestó. Es Dios que quiso o que quiere hacer algo. Pero si estamos en contra de la voluntad de Dios, ahí sí, hermano. Ahí sí hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Cuando Salomón trasladaba el templo el arca al templo, ahí en 2 de Crónicas 5:13, dice la Biblia que él expresaba también una acción de gracias, ¿no? Porque la oración también es para expresar acción de gracias. Dice la Biblia en 2 de Crónicas 5, versículo 13, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová,
Ahí está, miren, alabar y dar gracias a Jehová. Estaban cantando, voy a subrayar la palabra cantar. A medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Cantaban y daban gracias a Dios. Hermanos, yo les hago una pregunta. Según lo que estamos leyendo, estaban cantando y estaban expresando una acción de gracias. Yo les hago una pregunta. ¿No es una manera válida de orar cuando yo le canto también al Señor? ¿Ustedes qué creen? ¿Será o no será? Porque la acción es la misma, hermanos. Las palabras se están emitiendo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Es una manera válida de orar? Por supuesto que sí, ¿va? Es más, si ustedes no me creen, vamos a darle más sustento a eso. ¿Por qué se los digo? Miren, porque aquí en Casa de Oración, miren, se predica la sana doctrina por la gracia del Señor, sí. Pero hermanos, a veces la sana doctrina nos hace daño y nos lleva a un extremo bien terrible, hermanos. Bien terrible. Lo sano no tiene por qué llevarte a extremos, hermano. No. ¿Va? Porque hay gente que dice, no, pues si aquel canta, yo no creo que esté orando. Bueno, vamos a leerlo, vamos a darle más sustento a esto, ¿no? En el Salmos 72:20 dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Aquí terminan las oraciones de David. Bueno, Marco, por fin. ¿Son salmos o son oraciones? ¿Está conmigo ahí? ¿Sí lo tiene su Biblia o no? ¿Sí? Ok. Esto es para que aprendamos, hermano, ¿eh? Esto es para, no se asuste nadie. Estamos dándole el balance correcto a la oración, ¿sí o no? ¿Por qué? Hay una necesidad, debemos aprender, hermano. Aquí terminan las oraciones de David. Por fin, David, ¿cantaste o hiciste oración? Ah, miren qué interesante. Bueno, según la Biblia, ¿no?, a partir del Salmos, ¿verdad?, y los entendidos, y yo estoy total de acuerdo con ello, ¿no?, porque yo lo estaba estudiando en el hebreo original. Según los Salmos, a partir del Salmos 1 hasta el 72 que está aquí, miren, son salmos que incluye oración, hermanos. Son salmos que incluyen oración. Por eso muchas veces llegamos aquí a la oración y me pongo a leer salmos. Ya fallaste, Marco. Ah, entonces tenía yo que cantar. No seamos tan extremistas, hermanos. No seamos tan extremistas. Y esa es una manera, ¿eh? Esa es una manera. Ahora, si me gustó, bueno, no me gustó a mí, hermano. Pero no lo agarres como absoluto. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? El hecho de que llegue un pastor y se puso a orar en el baño y yo lo vea, yo no voy a decir que tiene demonio. Si a mí no me gustó que oró en el baño porque no es el lugar más apropiado, pero les hago una pregunta, ¿escuchó su oración o no? Si es recto el hombre. Sí. Respóndame. Yo quiero que me responda. Pero hay gente extremista, tiene diablo. Oró en el baño. No, de loco me meto yo a su congregación. La Biblia dice que Dios es omnisciente. Él está en todo lugar, hermano. Si tu corazón es recto delante de Dios, hermano, aunque esté en el lugar que usted, si usted está en una reunión de satanistas, si usted le está orando ahí de su corazón, ahí lo escucha Dios, hermano. ¿Estamos de acuerdo? No es herejía, escuchen lo que dije. Dios mira su corazón. Él no mira el corazón Él no te califica por el corazón de otros, hermanos. Él está interesado en lo que usted y yo creemos, hacemos. Ahora, según el griego, esta palabra oración que acabo de leer aquí, cuando dice terminan todas las oraciones de David, ¿no?, hijo de Isaí, esa palabra oración significa, era una oración cantada durante un servicio formal, un servicio litúrgico, ¿no? Entonces, cantando también se puede orar. Bueno, según la Biblia sí. Según la Biblia sí, hermano. Entonces, de aquí a 8 días, Marco, todos vamos a venir cantando. No es así, hermanos. Porque, hermanos, sabemos gente tan extremista que olvídense, ¿no? No es así. Vamos a ir mirando todos los aspectos de la oración para que no se asuste cuando usted vea, ¿no? Vamos a ir abundando, ¿eh? La oración también es para adorar a Dios, hermanos. Para adorar. Subrayen esa palabra. En Job 1, versículo 20, ¿quién no conoce esa historia de Job? Dice la Biblia, entonces Job se levantó y rasgó su manto
y rasuró su cabeza. Era una costumbre, no vaya a llegar rapado usted aquí para orar. Bueno, si se rapa también lo escuche a Dios, hermano, que venga usted con un corazón limpio, también lo recibimos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Este hombre se rapó, se rasuró la cabeza, ¿verdad? Rasgó su manto, porque en aquella época, ¿verdad?, se vestían de cilicio, ¿verdad? Cilicio no su compadre, ¿verdad? Era un trapo, una capa que se ponían ahí, y era señal, ¿no?, de luto, por decirlo hoy. ¿Cuál es la señal de luto, hermanos? Ayúdenme. ¿Cuál es una señal de luto? El negro, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Es una señal, no está en la Biblia, no es obligado. Es por cultura, hermanos. ¿Sí o no? Hay cosas que culturalmente no agreden la Biblia, hermano. ¿Sí o no? Bueno, yo traigo aquí mi saco negro y no se murió nadie. ¿Sí o no? No seamos extremistas, hermanos. ¿Verdad que sí? Entonces este hombre, ¿verdad? Bueno, en aquella época así se manifestaban los que estaban en un duelo. Se postró en tierra, dice la palabra del Señor, y adoró. Y usted y yo sabemos lo que le sucedió a este hombre. Perdió todo, hermanos. Todo, absolutamente todo, tanto material como sus hijos biológicos, hermanos. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Curiosamente, nomás le dejó a la esposa. ¿No? ¿Cuánto le dan gracias por su esposa, por cierto? Ayer se casaron dos, hermano. Uno se fue aquí al Moon Buffet y otra pareja vino, ¿eh? ¿Sí o no? Pero nos gozamos ayer, ¿a poco no, hermanos? ¿Verdad que sí? Bueno, este hombre también se quedó con su esposita. Y bueno, el Señor por motivo se la dejó, ¿no? Y dice la Biblia que este hombre se postró y adoró, hermanos. Les hago una pregunta. ¿Tenía razones para sentirse mal y no hacer nada? Sí, muchísimas. Pero él se postró y comenzó a decirle a Dios: muchísimas gracias, Señor. Yo me imagino el dolor de este hombre, hermanos. Miren, el dolor no tiene por qué encerrarte y alejarte de Dios, hermanos. El dolor no tiene por qué encarcelarnos. Viene el dolor, sí, pero que no te esclavice, hermano. ¿Sí o no? Porque si tú me dices: oye, Marco, ¿a poco tú no sientes dolor de vez en cuando por lo que ves y por lo que escuchas y por lo que vives? Claro que sí. ¿Verdad que sí? Pero no me encierra eso, hermanos. Eso no me encierra. La Biblia dice que Dios nos llamó a libertad. Y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Hay libertad, hermanos. ¿No? Pero no exclusivamente para pegar un brinco, ¿no? Sino para: gracias, mi Dios. Gracias, y si quieres pegar un brinco, échalo, hermano. No te preocupes. No te vamos a mandar aquí al infierno, ¿no? Como mucha gente dice. Ese es el trabajo, esa es la labor de Dios. Por la decisión tuya y mía, ¿no? ¿Sí o no? ¿Entendemos? La palabra adoró, del hebreo sarjá, que hizo este hombre, se postró en homenaje, significa se postró en homenaje ante la máxima autoridad divina, hermanos. Él se inclinó a dar culto. También se puede adorar a Dios, fíjense, ¿no? En base a lo que nos está sucediendo. Él se inclinó para dar culto, según el hebreo, y se rindió ante Dios, hermano. Fíjense, lo interno de su corazón lo impulsó a hacer algo externo. Fíjense nomás de dónde comienza, ¿no? Acuérdense bien que el Espíritu de Dios comienza a trabajar ¿por dónde, hermanos? De adentro, de adentro. Todo lo que usted mira hoy, ¿verdad? En día, voy a agarrarme de ejemplo yo para que no se asuste usted. Todo lo que usted ve que yo me pongo, cómo soy, ¿verdad? Cómo me manejo, es por lo interno, hermanos. Es por lo interno que hace el Espíritu de Dios dentro de mí, ¿no? Por eso yo a veces lucho con eso, ¿no? Por la gente, por lo que hacen las ovejas, ¿no? Apocalipsis 11, versículo 16 y 17, había una adoración a Dios, estaban orando a Dios, hermano. ¿Va? Dice la palabra del Señor que los 24 ancianos, según los entendidos, dicen, ¿verdad?, que son los 11 hijos los 12 hijos de Israel, o de José, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Y tiene sentido, ¿no? Ya, ¿verdad?, en un futuro ahí, cuando usted y yo estemos ahí, vamos a experimentarlo, vamos a vivirlo y vamos a comprobarlo. Y dice: los 24 ancianos estaban sentados delante de Dios en sus tronos. Acuérdense que esta visión fue un futuro, Se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado gran poder
y has reinado. Yo voy a subrayar la palabra que se postraron, adoraron y posteriormente dijeron, hermanos, empezaron a orar, empezaron a invocar el nombre de Dios, a exclamarlo, ¿no? Entonces, yo me postro, ¿va?, como señal de rendición completa. Eso es lo que hicieron, ¿no? Adoraron a Dios, exclamaron a Dios, se comunicaron y enaltecieron, exaltaron el nombre del Señor. Es una manera de orar, hermanos, por supuesto que sí, según la Biblia, ¿no? También la oración, mis amados, es necesaria para pedir guianza y para pedir confirmación. En Éxodo 35, versículo 15, dice la Biblia: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Sí se acuerdan, verdad? ¿En base a qué sucedió eso? Bueno, Dios se enojó con el pueblo, hermanos. Ese enojo es un enojo santo, hermanos, ¿eh? Esa manera, ¿verdad? ¿Qué puedo decir? De expresar desacuerdo, es un enojo santo de parte de Dios. No voy a pensar que Dios es un Dios enojón, ¿no? Por eso siempre les he dicho, miren, ¿a poco tú no te enojas, Marco? ¿A poco no viene así ese sentir? Pues que ni que fuera marciano, hermanos, ni que fuera robot. Ahora, pues no, que eres pastor, Marco, ¿por qué te enojas? El problema no es que surge el sentimiento de enojo. El problema es cuál es tu reacción. Es algo muy diferente. Viene algo aquí como que me quiere sacar de en este caso, de los límites espiritual, y yo agarro y me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y qué hago? Me quedo dentro de los límites de Dios y no peco. ¿Sí o no? ¿Se entendió? Se lo explico con manzanitas. ¿Se entendió? ¿Verdad que sí? Entonces Dios es un Dios que cela a su pueblo, y su enojo es santo, hermanos, para que usted y yo lo honremos, porque lo estamos representando. ¿Cuántos son representantes del Evangelio, hermanos? ¿Cuántos son embajadores de Dios? ¿Sí o no? ¿Cuántos son administradores de las verdades de Dios? San Pablo dice que todos somos administradores de parte de Dios, ¿a poco no? Y por supuesto que lo representamos, ¿no? Entonces Moisés dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, Señor, porque la oración es para pedir guianza y confirmación, no nos saques de aquí, Señor, ¿no? Entonces entendemos muy bien que hay que mirar que Dios nos confirme, que Él nos guíe, hermanos. ¿Cuántos nos hemos atrevido a caminar una milla sin Dios, hermanos? O unos 2 o 3 metros. ¿Cuántos? Muchas veces lo hacemos, ¿no? Si se acuerdan lo que la Escritura dice ahí en Hechos 1:24, que cuando los discípulos eran 11 apóstoles, ¿verdad que sí? Eran 11. Bueno, la iglesia tenía que completarse. Acuérdense que el número 12 significa orden divino, hermanos. Significa gobierno ordenado de parte de Dios. El número 12, ¿no? Entonces, pues se tenía que ordenar el asunto, ¿no? 12, faltaba 1. Bueno, y la Biblia dice que estos hombres oraron a Dios y le dijeron, ahí la Biblia dice en Hechos 1:24, orando le dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Miren qué interesante es lo eso. Cuando usted y yo oramos, hermano, siempre dígale al Señor: tú que conoces los corazones. Porque bueno, yo puedo mirar así a una persona, ¿no? Y me puede impresionar, ¿no? La Biblia dice que como iba yo a decir algo ahí, no chistoso, ¿no? Pero muchos dicen, ¿no?, que la primera impresión jamás se olvida, ¿no? ¿Algo así? ¿O se sabe otro usted? Bueno, el asunto es que la primera impresión, dicen que es lo que te cautiva, dicen por ahí, ¿no? No lo dice la Biblia, ¿no? Yo iba ahí a bromear, pero no lo dice la Biblia. Bueno, eso es para el ser humano. Pero ¿cuántos saben que al Señor le pusieron todos los hijos de Isaí y dijeron: a ver, pásame aquel? Este no es. Y pásame el otro. Este tampoco es. Y pásame el otro. Y este tampoco es. Y usted y yo siempre miramos lo que vemos, hermanos. La Biblia dice: lo que el hombre ve, el Señor lo tiene en poco, dice la palabra del Señor. Porque Dios mira lo que hay en el corazón. ¿Sí o no, hermanos?
Cuando usted ore, cuando usted esté orando por alguien, en este caso los que buscan un esposo, una esposa, un noviazgo, hermano, ore y dígale al Señor: tú que conoces los corazones, mi Dios, muéstrame cuáles son las intenciones de este hombre, cuál es, o esta mujer. Pero ¿qué hacemos, hermano? Como lo enseñaba yo hace 8 días. Lo que cuenta es que me llene el ojo y me llene el TCF. Ya de lo demás, ¿a quién le importa? Eso no es, hermanos. Eso no es. Dios quiere evitarle muchísimos dolores. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Él te los quiere evitar, por supuesto, hermano, ¿no? Entonces la oración es para pedir guianza y confirmación, ¿verdad? Bueno, también la oración, mis amados, es para buscar el favor de Dios. Daniel 2, versículo 18, narra la escritura que cuando Nabucodonosor dio orden de matar a todos los sabios en Babilonia, ¿cuántos no se acuerdan de esa historia, hermanos? Si usted lee la Biblia, ¿verdad que sí? Dice la palabra del Señor ahí en Daniel 2, 17 al 19. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Asaías. Hace ratito le estaba yo diciendo sus nombres, ¿no? En Babilonia se los cambiaron. Sus compañeros, dice, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, mis amados. Si se acuerdan, ¿verdad? Cuando él dijo: pues dame chance, rey. Dame chance, yo te lo voy a descifrar, pero dame chance. Esa es una dependencia de Dios, mis amados. Él sabía que le iba a decir: Señor, mira, ya miraste, ¿no?, cómo está el asunto. Bueno, glorifícate en tu siervo, mi Señor. Yo sé, ¿verdad? Conoces mi corazón. Y yo me atrevo a decir, hermano, que cuando le dijo Daniel, cuando le dijo: dame chance, yo me atrevo a decir que recibió la confianza plena en ese momento de parte de Dios, hermanos. Yo me lo atrevo a decir, porque, hermanos, Dios es un Dios real. Y cuando hablamos de una manera así, ¿verdad?, una manera segura, firme, es porque Dios nos lo está diciendo bien clarito, hermanos. ¿Cuántos saben escuchar la voz? Si las ovejas escuchan mi voz. ¿Y qué hacen, mis amados? Usted es oveja, ¿va que sí? Debe de escuchar la voz de Dios. Y yo no tengo dudas de que este hombre escuchó la voz de Dios. Dame chance, rey. Voy a ir a platicar con mi Dios, nomás para corroborar que no comí 18 tacos, pues. Nomás quiero estar seguro. Yo sé que el Señor me está diciendo, claro, pero está bien, pues. Dame un chancecito. Y oraron, hermanos. Oraron, ¿no? Y si usted se come los 18 tacos, pero órele de corazón limpio, hermano, al Señor, ¿no? Más que tenga cuidado porque le va a llegar la factura, hermanos. Y ahí Dios no puede hacer nada, lastimosamente. ¿Estamos de acuerdo? No voy a pedir un milagro y se está usted echando de todo, hermano, ¿eh? No se canse, hermanos. Dios nos dio una sabiduría para cuidar este templo. ¿Cómo se llama bíblicamente este cuerpo, hermanos? ¿Templo de qué? Usted lo dijo. Usted lo dijo. Usted sabe si respeta o no respeta el templo del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la oración, mis amados, se los vuelvo a reiterar, es para buscar el favor de Dios, porque también así lo hicieron los apóstoles. ¿Se acuerdan los apóstoles ahí en Hechos 3, cuando la Biblia dice que recibieron amenazas? El contexto narra que Juan y Pedro sanaron a un hombre. Iban a la oración, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Ahí al templo de la Hermosa. ¿No estoy mal? ¿Estoy bien, va? Ok. A veces me equivoco, ¿no? Soy ser humano. Pero miraron a este hombre cojo, lisiado de nacimiento, hermanos. 40 largos años tenía este hombre, hermanos. Ahí está en Hechos 3, ¿no? Dice la palabra del Señor que oraron por él y sanó. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y después, más adelante, se enceló la gente religiosa y los amenazaron. ¿Y qué creen que hicieron estos hombres, hermanos? ¿Ataron al diablo? Dígamelo. ¿Ataron al diablo? ¿Qué hicieron? ¿Verdad que no? Dijeron: Señor, mira las intenciones que están haciendo estos hombres en contra de tus siervos. Respóndenos, Señor, para que tu palabra siga siendo predicada. Y la Biblia dice que en el lugar que estaban, si usted lee la Biblia, ¿qué hizo, hermanos? ¿Qué sucedió? Tembló, hermanos. Tembló.
recibieron confirmación de parte de Dios. Entonces, cuando usted tenga necesidad de buscar el favor de Dios, ore, hermanos, ore con un corazón limpio, ¿no? Y si usted también tiene necesidad de que le pida perdón a Dios, pues también ore, hermanos. También ore, ¿no? Ahora, ¿cuál es la manera correcta de orar, Marco? Aquí se va a poner bien interesante, hermanos. Ahí les voy. Algunos dicen, pues a gritos, Marco. Algunos dicen, pues callados completamente. Otros dicen, no, Marco, a media voz nomás. Otros dicen, pues por escrito, ¿no? Porque cada cosa, ¿no? No, otros dicen nomás, no, susurrando nomás, Marco. Así whispering, como decimos en mi pueblo. Hermanos, la Biblia no especifica exactamente cómo se debe de orar, pero sí habla de un orden. ¿Sí o no? Se lo voy a repetir. La Biblia no especifica exactamente cómo debe de ser en este aspecto, pero sí habla de un orden. ¿Por qué? Les voy a poner ejemplos, ¿no? Les voy a poner ejemplos porque a veces, les digo, maquinamos cada cosa en nuestros corazones. Miren, en Samuel 1, 12 y 13 dice la palabra del Señor que había una mujer llamada Ana. Todos se saben la historia, si son cristianos. Mientras ella oraba largamente, dice la Biblia, Samuel 1, 12 y 13. Mientras ella oraba largamente, hermanos. Marco, yo la verdad, pues 2-3 minutos y pues ahí nos vemos, ¿no? Y a veces oro pues cuando tengo mis 5 minutos de break que me dan ahí, de descanso que me dan en mi trabajo, pues si bien le va a Dios, fíjate, hasta eso. Si bien le fue a Dios, 5 minutos de mi descanso de 15. Si bien le fue a Dios, imagínate, como que Dios me necesitara, ¿no? Mientras ella oraba largamente, porque necesitaba a Dios, hermanos, por eso oraba largamente. Delante de Jehová, dice, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón. Quiero subrayar esa palabra, no se me duerman ni se me distraigan por ahí, por favor. Oraba en su corazón, hermanos, y solamente movía sus labios. Y aquí viene algo bien interesante, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. ¿Cuántos oran en voz bajitas? Dígame, ¿cuántos oran así cuando no se escucha nada? ¿Cuántos oran? Díganlo, por favor. Levanten la mano, a ver. Están borrachos. ¿Están borrachos? Sí, eso decía Elí, ¿no? Elí era un sacerdote, hermanos. Sacerdote de Dios, ¿eh? ¿Por qué les dije eso, hermanos? Porque hay gente que somos bien extremistas, hermanos. Ya te fijas que esta mujer borracha. Un sacerdote de Dios, hermano. Y ahí no queda el asunto, ¿no? Porque ella nomás estaba ahí. Ella sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Pero yo no sé, ¿no? A lo mejor el sacerdote estaba impuesto a mirar puro gritón, yo no sé, ¿no? ¿Cuántos oran así, por cierto? Está bien, hermanos. Dios lo aprueba, ¿va? Pero no va a haber 2, 3 que te van a criticar, ¿no? No se preocupe, hermano. Órele a Dios usted. ¿Sí o no? ¿Va que sí? ¿Se dan cuenta, verdad, cómo el corazón del hombre hace su propio juicio? ¿Sí o no? Si conocen a alguien así, ahí están los versículos. Por eso yo siempre les digo, hermanos, saquen notas para que ustedes puedan no pelear con las personas, sino dice la palabra del Señor, si alguien se levanta en contra de los argumentos de Cristo, dice, para que todo argumento sea ¿qué? Ayúdeme, usted sabe mucha Biblia. Se ha derribado y llevado a la obediencia así de sencillo, hermanos. No pleitee con la gente, enséñele, ¿va? San Pablo, dice la palabra del Señor ahí en Primera de Corintios, 14, en el versículo 14 y 15. Dice la Biblia lo siguiente, dice, porque si yo oro en lengua desconocida, fíjense, también es válido orar en lengua desconocida. Ya miraste a qué loco, Marco. No, mi hermano, espérate, vamos a ver qué dice el contexto bíblico. Dice San Pablo, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Esa es la manera de orar en el espíritu, hermanos, en lengua angelical. A algunos Dios nos dio el don de lengua, ¿no? Porque esto de que si no hablas lenguas, no tienes el Espíritu de Dios, eso es una herejía, hermanos. Si no hablas lenguas, y la Biblia dice, ¿verdad? El mismo libro de Corintios 12 y 14, léalo. ¿Todos hablan lenguas? Y el pastor te dice, pues habla lenguas.
Ah, nomás, qué triste, ¿va? Qué terrible es cuando no estamos bien instruidos, ¿va, mi amado? No, la Biblia dice que todos somos parte de la ceja, juega también su parte en un cuerpo, ¿no? ¿Sí o no? Yo cuando explicaba los dones del Espíritu ahí en los estudios de los jueves, cuando yo enseñé de los dones espirituales, yo decía, ¿quién quiere ser cola? Pues nadie quiere ser cola, porque la cola no luce, pero qué necesaria es la cola, ¿sí o no? Pues los animales, hasta los mosquitos se espantan, hermano, colazo aquí, colazo allá, imagínense, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero ¿quién quiere ser cola? Nadie quiere ser cola. Todos quieren ser cabezas, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, mujeres? No se atrevan. Especialmente las que escucharon ayer la predicación. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? No se atrevan, hermanos. Entonces, se puede orar también en lengua desconocida. ¿Sí o no, hermanos? Pero San Pablo miraba la necesidad de orar verbalmente. Escuchen bien lo que decía, oraré con el Espíritu, dice Pablo, sí, pero también oraré con el entendimiento. A veces muchas personas asumen que no se debe de orar hablando. Muchos asumen, ¿no? Porque interrumpen. Pero San Pablo les dice que sí se puede en orden. Sí se puede, hermanos. ¿Ah? Se debe hacer porque es una manera de que Dios les hable a los demás. Por eso también se puede orar así, hermanos. Cuando los discípulos de Jesús hicieron caminar un cojo de nacimiento, ¿verdad? Allí en Hechos 3, que los encarcelaron, los religiosos los buscaron y los amenazaron. Ya lo dije yo, ¿no? Dice la palabra del Señor, para reforzar lo que estoy predicando, ¿no? De que unos, pues Ana, nomás whispereaba, ¿no? San Pablo oraba en lengua, los hermanos oraban en lenguas. San Pablo dijo, hay necesidad de orar también en hebreo y en griego, ¿no? Pues de aquella época, o hasta en arameo. Sí, porque la gente tiene que decir un amén, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Porque cuando usted y yo oramos en lenguas, dice la Biblia, cuando yo hablo lenguas yo solito, mi espíritu se edifica, hermanos. Sí, usted y yo nos edificamos. Si usted tiene el don de lenguas, ore en lenguas en su casa o aquí también puede orar lenguas. ¿Ah? Pero si yo escucho que alguien empieza a hablar lenguas así en alto, ¿no? Bueno, tenemos que estar de acuerdo, ¿no? A ver, hermano, ¿qué quiere decir Dios? ¿Sí o no? ¿Ah? Sí, hermano, claro que sí. Entonces, hay un orden, hermanos, pero no seamos tan, como le digo, ¿no? Tan extremistas, ¿no? Porque hay gente bien extremista, hermanos, que se lleva por los pies a todos. Eso es incorrecto, es el problema, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque muchos dicen, no se vale orar a gritos, Marco. Lean los Hechos de los Apóstoles. Dice la Biblia que cuando recibieron amenazas, se los voy a leer, o si quieren ir conmigo, son rápidos para la Biblia, Hechos 3, en Hechos 4:24. Yo se los voy a leer en una diferente versión. Dice, cuando los creyentes escucharon esto, oraron. Usted tiene la Reina Valera. Yo se lo estoy leyendo en la palabra de Dios para todos, que es una traducción muy fiel al original griego, por eso se las leo yo. ¿Okay? Pero cuando los creyentes escucharon esto, oraron todos juntos, dice aquí la palabra de Dios para todos, en voz alta a Dios y dijeron, Señor, tú que creaste el cielo, la tierra y el mar y a todo lo que hay en el mundo. Fíjense, dice que gritaron, hermanos. Pregunta, ¿les escuchó la oración Dios? Marco, pero no se vale gritar. Ya ven, hermanos, ¿se dan cuenta que todo tiene su balance? Hay momentos en que lo podemos hacer, por supuesto que sí, hermanos. Hay momentos que puedo hablar ahí nomás despacito, claro que sí. Pero no seamos tan extremistas, hermanos. ¿Sí o no? ¿Va? No, yo no voy a la oración porque a mí no me es y esto para mí. Ok, para ti, eso es para, y así manéjalo, hermano. ¿Sí o no? Usted y yo fuimos llamados a edificar a los demás, hermanos, ¿sí o no? Si a mí me gustan las carnitas de marrano, bueno, yo no como marrano, ¿no? Pero voy a tomar su lugar. Si a mí me gustan las carnitas de marrano, pero ya miraste, mira, es marranero y el marrano es inmundo. Lo dejo de comer, hermanos. Yo hago un sacrificio, Dios se agrada, ¿no? Dios me bendice, Dios me exalta y el hermano es edificado, ¿no? Pero si digo, ¿sabes qué, mi hermano? Pues yo voy a casa de oración y como un marrano y te guste o no. Imagínese, hermano. Qué terrible, ¿no?
Qué arrogancia tan terrible, ¿no? Y de eso nos quiere guardar Dios, ¿no? También es válido gritar y orar si así lo puso Dios, si así lo merece la situación, hágalo, mi amado. ¿Sí o no? Dios escucha la oración de aquí, hermano. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí o no? Eso nos dice, ¿verdad?, que tenemos que evaluar la situación para tener un orden. Sí, claro. Pero tampoco debemos ser radicales, ¿no? Porque hay gente que pone patrones. Aquí Marco Antonio es el pastor y así se hace y así. Y pongo mi dogma, ¿no? No podemos poner patrones, conclusiones o límites personales, hermanos. No. Definitivamente. Algo de lo que yo admiro de los pastores de casa de oración, ¿va? El pastor Olivares, el pastor Guillermo, con todos los pastores que yo he convivido, jamás me han dicho: Marco, o haces esto o tienes diablo, o quedes fuera de casa. Jamás me han tratado de cambiar, hermanos. ¿Saben lo que ellos han hecho? Me enseñan, hermanos. Y eso es lo que yo hago, hermanos. Eso es lo que yo hago, ¿no? Enseñarles. Porque el dogmatismo, hermanos, es una actitud de una persona que no admite que se discutan sus afirmaciones. Eso me huele como azufre, ¿no? ¿No dicen que sí huele el diablo? El dogmatismo es una actitud de una persona que no admite que se discutan sus afirmaciones, opiniones o ideas. Pero tus opiniones o tus ideas no tienen nada que ver con las opiniones de Dios, hermanos. Nada que ver. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Verdad que sí? Pónganse de pie, por favor. ¿Están dormidos? ¿Sí aprendimos algo o no? ¿Sí? San Mateo 21:13. Bien interesante. Yo todavía no acabo. Todavía nos faltan 2 horas. San Mateo 21:13, por favor. Vamos a seguir esto. Son temas individuales, no es una serie. Solamente quiero enseñarles, ¿verdad?, para que tengamos un contexto bíblico equilibrado en base a lo que es orar, hermanos. Mateo 21, por favor. Yo le voy a dar lectura al versículo 13, por favor. Mateo 21:13, por favor. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Usted me va siguiendo con su vista. Ponga música, por favor, de fondo, hermano. Dice la Biblia 21:13. ¿Estamos ahí? Ok. En el contexto, dice la Biblia que en el 12 dice que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los vecinos. ¿Estamos ahí? Echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas. Yo les estaba hablando de un celo santo, hermanos, de un enojo o desacuerdo santo. ¿Ok? Porque muchos de ahí se agarran y no quieren cambiar su carácter, son bien enojones. Que ahí está Jesús. Estás mal. Bueno. Y compraban en el templo, dice la palabra del Señor. Y volcó las mesas de los cambistas. ¿Estamos ahí? Y las sillas de los que vendían palomas. Pero no eran de maíz, Era un DOP, como decimos ahí en México. Y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada. Mira, nomás ya la hice, Marco. Yo me congrego casa de oración, voy derechito al cielo. Mi casa será llamada casa de oración, dice la palabra del Señor. Mas vosotros, aquí hay algo bien terrible, mas vosotros la habéis hecho. ¿Me ayuda, por favor, mi amado? Cueva de ladrones. Miren nomás. Yo hace ratito les explicaba algo, ¿no? Cristo Jesús se miró en la necesidad de decirles lo que le tenía que decir, ¿no? Porque usted sabe, usted ha leído conmigo, hermano, la terrible corrupción de religiosidad que se estaba viviendo en aquella época, ¿sí o no, hermanos? ¿Verdad que sí? Bueno, Jesús muestra su inconformidad e hizo una limpieza. Y quiso confrontar, y así como confrontó a los de aquella época, también nos quiere confrontar a nosotros con este ejemplo, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, este templo es el templo del Espíritu Santo de Dios, ¿sí o no? Este cuerpo, ¿verdad que sí? Y oramos con este cuerpo, ¿a poco no? Con nuestro espíritu. Bueno, aunque usted no lo crea, hermanos, esto le pertenece a Dios. Aunque es polvo, pero le pertenece a Dios, hermano. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, y de aquí emitimos, ¿no? Porque pues tenemos un corazoncito, pues físico, ¿no? Palpable, un órgano del cuerpo. Aunque cuando la Biblia también habla de corazón, ¿verdad? Habla de lo más profundo, lo impalpable, ¿no? Bueno, las dos áreas las tenemos, ¿no? Y eso se expresa, hermanos, se expresa constantemente ante Dios, ¿no?
Pero qué terrible es que este templo se corrompa y también lo convirtamos en una cueva de ladrones, hermanos. ¿Va? Dice la palabra del Señor, mi casa, eso fue lo que mencionó el profeta Isaías 56:7. Eso fue lo que dijo, lo que tomó Jesucristo. ¿Oíste que está escrito? Isaías lo dijo. Mi casa será llamada casa ¿de qué? De oración, donde clame, donde busques el consejo de Dios todo el tiempo. Pero ustedes la convirtieron en una casa de ladrones, dice. Hermanos, eso nos enseña a que este templo debe ser santo todo el tiempo, y lo que se exclame de él, lo que se exclame tiene que honrar a Dios. ¿Sí o no, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Ponga otra música de fondo, por favor, mi hermano Julio. Cambie esa, por favor. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Para reflexionar. Miren, la mera presencia de Dios, de cada persona, o la simple presencia de cada persona sentada en una silla de una iglesia, no es garantía para escapar de la ira del Jesús, ¿Verdad que estos no se le escaparon? Y estaban en el templo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y no se le escaparon, hermanos. La gente que está metida en las iglesias, que dice que vinieron a orar, hermanos, si tiene un corazón equivocado, de Jesús no se escapa, hermano, Él va a entrar a su templo porque es su templo, y va a limpiar, hermano. ¿Sí o no? Fíjense la importancia, ¿no? de lo que es andar en el Espíritu, hermanos. ¿Por qué? Porque muy probable, mucha gente, hermanos, muy probable, yo no sé, diga que si es casa de Dios, casa de oración, y muy probable ande en sus puros negocios, hermano, en sus negocios seculares, en sus negocios de su casa, yo no sé. ¿Sí o no, hermano? Puede ser, hermano, pero Dios nos quiere ayudar, ¿no? Para eso estamos, ¿no? Si ese es usted, ¿verdad? Yo quiero orar por usted, ¿no? Yo siempre lo digo. Aquí se da la palabra para que Dios nos ayude, hermanos, a cambiar nuestra vida, a mejorar, para edificarnos, ¿sí o no? Porque la palabra del Señor, dice ahí la Biblia en Corintios 14, en versículo 3, dice que es para edificación y para consuelo, hermanos. Cierre sus ojitos ahí, y yo quiero que levante sus manos bien en alto, por favor. Nadie mirando por ningún lado, por favor. Si usted no quiere cerrar los ojos, por favor, baje su mirada y no mire para ningún lugar. Levante sus manitas, por favor, hermano, con confianza, por favor. Levante sus manitas bien en alto. Vamos a orar al Señor. Usted es templo del Espíritu de Dios. Yo también. Levante sus manitas, hermano. Dios es el único que exalta aquí. Nadie mirando para ningún lugar, por favor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, un poquitito más de volumen, hermano. En el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Sabemos muy bien, Padre Santo, que hay mucha corrupción metida en las iglesias, Señor. Y tu casa es llamada casa de oración, mi Dios. Ese lugar, mi Dios, donde constantemente debemos de llegar a clamar tu nombre, Señor. A clamar que te necesitamos, adorarte, mi Dios. Si es en voz baja, si es en voz alta, si es en un grito, Señor, tú solamente escuchas la oración del justo, mi Dios. A ti te interesa qué hay en nuestro corazón, mi Dios. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, que si hay alguien que ha cortado la comunicación contigo, mi Dios, porque hay muchas personas, Señor glorioso, que se les hace muy caro el plan, mi Dios. Ya no quieren hablar contigo. Y ese plan, Padre Santo, es tan pero tan barato de no ponerme a cuentas contigo, y muchas veces no lo quiero pagar, mi Dios. Ayúdanos, Señor glorioso, a que tu iglesia tenga esa comunión directa contigo, limpia, Señor. Que este templo que es llamado tu lugar en donde tú habitas, Señor, constantemente levante plegarias en la que tú te goces, Señor. Porque tú no miras el lugar, Padre Santo, tú miras el corazón, Padre amado. Dice tu palabra, Señor glorioso, que cuando Moisés oraba, él oraba en Egipto, Señor, y tú escuchabas su oración, precioso y santo Dios. Cuando José también levantaba su plegaria, Señor, él oraba en Egipto, mi Dios, en una cultura que no te conocía, y tú lo escuchabas, Señor. Cuando Elías oró, Padre Santo, ahí en el Monte Carmelo, dice tu palabra que él oró en una cueva, y tú lo escuchabas, Padre amado. Cuando Jonás oró, dice la Biblia que él oró dentro de la panza de un pez, y tú lo escuchaste, mi Dios.
Escucha el ruego de tu pueblo, mi Dios glorioso. Pídale perdón, hermano. Pídale perdón. Padre, perdónanos, Señor glorioso. En el nombre de Cristo Jesús. Queremos que este templo, esta casa de oración, mi Dios, que es el cuerpo que yo he decidido consagrar para ti, siga emitiendo palabras dignas para honrarte a ti, mi Dios. Perdónanos, mi Señor, y ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, mi Dios. A ti la alabanza y el poder. Y queremos darte también una ofrenda de palmas. Aplaude bien fuerte, hermano, fuerte. Es para ti, mi Señor. Es para ti, mi Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi Dios. Denle un saludo ahí al que está ahí. Al que tiene a un lado, denle un saludo y dígale: Dios te bendiga.